El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Centro Familia Feliz de México, AC, te da la más cordial bienvenida y te invita para que en los próximos minutos abras tu corazón a la palabra que Dios tiene para ti. Y recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a hablar un tema que se llama, para los padres que están aquí presentes, se llama Conoce a tus hijos. Y para los hijos que están aquí, para los jóvenes, se llama Conócete a ti mismo, ¿no? Es una enseñanza acerca de la importancia que tiene para los padres conocer a los hijos y para uno mismo conocerse también. Ahora, yo sé que si le pregunto a la mayoría de padres, el 100% me va a decir que conoce a sus hijos, ¿sí o no? Si yo le digo, ¿conoces a tu hijo? No, pues sí. Pero, pues esa es una primera impresión que todos los padres tenemos. A mí me ha tocado hablar con muchos padres acerca de alguna conducta de los hijos y me dicen, no, mi hijo no es así. ¿Cómo cree? No, mi hijo no es así, ¿no? Ya, está bien, no sucede nada, ¿no? Al rato alguien te da una evidencia, tienes a lo mejor un video y él dice, no, mi hijo no es así. Y le pones el video y se queda mudo, paralizado, ¿no? No, pero es que mi hijo no hace eso, ¿no? O sea, a veces no los conocemos tan bien como pensamos que los conocemos. O simple y sencillamente a veces lo vemos bajo la perspectiva del amor de padre que tenemos, en un sentido de pensar siempre lo mejor de ellos. Y está bien, no es algo que esté mal, ¿no? Sin embargo, como labor de padres que tenemos, necesitamos conocer a nuestros hijos a fondo. Ahora, para los jóvenes que están aquí, pues yo les diría, ¿sabes qué? Muchas veces nosotros culpamos de muchas cosas a nuestros padres, acerca de muchas cosas que están sucediendo en nuestra vida, pero aunque sí hay un porcentaje en ese sentido, pienso que la mayoría de las cosas que a veces nos suceden son porque no nos conocemos también nosotros, ¿sí? Porque somos muy tendientes a veces a exagerar las cosas como hijos a veces, ¿sí? Hacemos algo y exageramos, pues, o nos hacen algo, o nos dice algo nuestro papá, y ya hacemos una historia en nuestra cabeza, y al rato lo que nos dijo nuestros padres, llamándonos la atención, ya se convirtió en otra cosa totalmente diferente. Porque como hijos a veces también somos tendientes a hacer eso, porque no nos conocemos o no queremos aceptar cómo en realidad somos. Es difícil a veces tomar de primera mano cuando alguien nos hace una crítica en un sentido constructivo. Aunque todo el mundo decimos que tenemos la humildad para decir que sabemos reconocer nuestros errores, la verdad es que cuando nos los dicen no es algo muy grato y de primera mano a veces no lo aceptamos, ¿no? Esta plática va en este sentido de aprender a conocernos y a conocer a nuestros hijos, ¿no? Y el primer punto que quiero platicar con ustedes es: conoce a sus amistades, y lo que le digo a los jóvenes, conoce a tus amistades. ¿Ustedes como padres conocen cuáles son las amistades de sus hijos? ¿Saben cómo son? ¿Saben quién es el mejor amigo? ¿Su mejor amiga? ¿Los conocen? ¿Saben que los amigos influyen mucho en la vida de los hijos? Es más, en tu propia vida, ¿tus amigos influyen o no influyen? ¿Sí? Si tú llegas al trabajo, imagínate, y te pones una guayabera amarilla, ¿no? Y de entrada ves que todo el mundo te empieza a hacer burla, ¿vuelves a llevar esa guayabera? ¿Sí? No, ¿pero por qué? Si a ti te gusta, por eso te la compraste. Porque influye o no lo que los demás a veces piensan de nosotros, ¿sí? Yo estaba en una ocasión con una jovencita, ya estaba en la edad de casarse, y recuerdo que esa jovencita me dijo, se acercó conmigo un domingo y me dice, oiga, dice, fíjese que me he fijado en tal persona, y me empezó a decir quién, ¿no? Y yo, esa misma persona de quien ella me decía, se había acercado conmigo unas semanas antes a decirme que le gustaba a la jovencita, ¿no? Y yo dije, no, pues aquí ya se armó, o sea, el otro le gusta y este se gusta, nada más lo único que no se han atrevido es el otro, pues a decirle, ¿no? ¿Sí?
Pero, y yo me dijo, oiga, ¿usted qué me aconseja? ¿Cómo lo ve? Dice usted que conoce a todos los jóvenes. Y ya le dije, no, pues es un chavo, le echa ganas, ¿no? No es perfecto, no hay chavos perfectos, pero es un hombre que tiene temor de Dios, que ama a Dios. Yo no veo nada mal. Ah, bueno, dice, está bien, y no sé qué, ¿no? Pasó una semana y ella no se acercó a mí, pero yo, pues, en darle un seguimiento me acerqué y le pregunté, oye, ¿y qué pasó? ¿No? Y me dice, no, dice, le digo, ¿ya no te gusta? Ya no, ya no. ¿Y por qué? Es que mis amigos dicen que no está, que está feo, dice. Sus amigas le dijeron a esta chica que ese chico estaba feo. Pues tal vez a sus amigas no le gustaban, pero a ella sí. Pero ¿hasta qué punto puede influir algo que una persona decida cortar algo por la influencia de los demás, ¿no? Ahora, claro que debe de haber, fue un error de esta chica dejarse influenciar por sus amigas, porque al final de cuentas quien se iba a casar o iba a vivir el resto de su vida iba a ser ella, no sus amigas, ¿no? Pero bueno, aquí vemos la importancia que a veces toma la amistad. Y mi consejo para los padres, y la pregunta que te hice hace un rato es, ¿qué tanto conoces las amistades de tus hijos? Porque están influyendo en ellos, ya sea para bien o ya sea para mal. ¿Cuántas veces has invitado, le has dicho a tu hija o a tu hijo, oye, tráetelos a casa? ¿Sí? No, o sea, yo, por ejemplo, le digo a Nadia con sus amistades que vengan a la casa, compro unas pizzas, unos refrescos, ¿no? Y claro, se ponen a jugar, a ver películas. Eso es lo que ellos piensan cuando están allá, pero yo lo estoy observando. Y yo me doy cuenta y digo, a ver, esta niña es así, por eso Nadia le copia esto. Y también veo como mi hija también influye en ellos y digo, esto lo hace porque Nadia se lo enseñó, digo, ¿no? Y lo que yo siempre hago cuando ya los reúno es, les empiezo a enseñar en base a lo que yo he visto. Porque pelean por una cosa o hacen osa o ya están hablando de otras cosas y los siento ahí y empiezo a platicar y a tratar de enseñarles algo. ¿Lo has hecho tú por tus hijos? ¿Conoces a tus hijos? Tenemos que invertir. Ahora, joven, analízate. ¿Cuántas veces te has puesto a pensar cómo son tus amigos o tus amigas? ¿Cuántas veces te has dado cuenta que están influenciando para ti en algo que no es bueno? Yo recuerdo mucho a un joven que para mí en lo personal fue una batalla muy, muy, muy fuerte porque yo trataba de ayudarle, pero no encontré cómo. Les soy honesto. Porque este joven venía conmigo y me decía, oiga, dices que yo ya no quiero tomar, me decía. Pero cada vez que mis amigos se acercan conmigo, me dicen vamos y me convencen y me llevan, ¿cómo le hago? Le digo, pues cambia de amistades, ¿no? Pero no puedo, dice, porque estudio con ellos, voy en el mismo salón, dice, o sea, ¿cómo le hago, no? Y yo le decía, pues, o sea, ponte en manos de Dios, ten fuerza de voluntad, evita tiempos ahí, cuando ya termine ahí ya no te quedes platicando, salte, vete, ¿no? No tuvo él la fortaleza, terminó pues hasta la fecha con ese problema de alcoholismo, ¿no? Sí. Pero te digo, nos damos cuenta a veces cómo influencia, chavos, una persona en nuestra vida. ¿De qué manera puede influenciar que nos haga hacer cosas o quite ese temor de Dios en nuestra vida como para hacer algo? O lo contrario, tener buenas amistades, ¿cómo te pueden influir para que hagas cosas de provecho? Yo les he platicado en muchas ocasiones que cuando yo estudié la carrera, en un amigo que se llama Eulogio, ¿no? Y este amigo me conoció nos conocimos cuando éramos niños en la iglesia cristiana. Yo no era cristiano ya para ese entonces, yo me alejé de Dios un tiempo, pero nos conocimos en la escuela dominical. Y en la cabeza de mi amigo Eulogio yo era cristiano. Y yo muchas veces hablé con él y le digo, Eulogio, yo no soy cristiano, ¿no? Pero el Eulogio, miren, no me soltaba para ningún lado. Iba yo al baño, te acompaño. No, le digo, somos mujeres, las mujeres se acompañan al baño, pero los hombres no. No, te acompaño, dice. Y ahí iba. ¿Sí? Me iba yo un ratito, como que me escapaba. Veía yo que estaba distraído y me salía yo y ¡fum! Cuando ya me daba vuelta, ahí ya llegué, estaba el Eulogio. Sacaba yo a veces un cigarro a escondidas. Yo fumaba en esa época, o trataba de fumar, y sacaba yo un cigarro y de repente llegaba el Eulogio y me lo quitaba. Ya lo había yo prendido y me lo quitaba y
¿eres cristiano?, me dice. No, le digo, yo no soy cristiano, Eulogio, le digo. No, pero eso está mal y tú lo sabes, dice que no sé qué, ¿no? Mire, yo no era un chavo muy dedicado a los estudios, por así decirlo. Pero este cuate era una persona muy tenaz en estudiar, en trabajar. Me terminé adaptando a su forma de ser, tan a su forma de ser, de echarle ganas, que éramos 3 amigos que éramos inseparables en la carrera, y nos decían los nerds, nos decían. Quedamos en la carrera en primero, segundo y tercer lugar, de promedio los 3, de todas las carreras. Y a ese grado puede influir algo para bien. ¿Sí? Yo soy honesto, yo no era una persona así que, vamos a la biblioteca a estudiar, no. Pero el Eulogio, como no te soltaba, vámonos a la biblioteca y ahí está, ¿no? ¿Sí? Entonces, es importante, chavos, analicen qué amistades tienen. ¿Están ustedes influenciando en ellos o ellos están influenciando en ustedes? No podemos encerrar, los padres quisiéramos encerrar a nuestros hijos en una burbuja de cristal, ¿no? Que no se le acercara a nadie, poner en esa burbuja una entrada donde estés tú, analizar a la persona y decir, tú sí entras. No se puede. Pero sí puedes checar qué clases de amistades están teniendo tus hijos para saber en qué manera tú puedes contrarrestar esa influencia que tal vez sea buena, ¿sí? O potencializar una influencia, contrarrestar lo que sea malo y potencializar lo que sea bueno. ¿Sí? Entonces, papás, si quieres conocer a tus hijos, tienes que aprender a conocer a sus amistades. Y si tú, joven, quieres conocerte a ti mismo, haz una evaluación. ¿Cómo son tus amistades? ¿Qué tanto están influenciando en ti? En la Biblia vemos un ejemplo muy claro de la influencia de una persona sobre su amigo, y está en 2 de Samuel 13:3. La Biblia aquí nos habla acerca de un joven que tiene el deseo de hacer algo, un deseo de enamoramiento sobre su hermana, pero no hermana de la misma mamá. Y vemos aquí que dice 2 de Samuel 13:3, dice, y Amnón, dice, tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era un hombre muy astuto. Conocemos la historia. Conocemos cómo Amnón se enamora de una de sus hermanas, ¿sí? Pero no como algo bueno, sino tenía un deseo nada más, ¿sí? Y a lo mejor él se hubiera quedado ahí en ese deseo, ¿no? De desear a su hermana, pero no hubiera hecho nada. Pero dice que tenía un amigo, ¿sí? Que era familiar de él. Y ese amigo, dice, influyó en él de tal forma que le hizo planear algo que después no solamente le hizo cometer una violación sobre su hermana, sino que le costó la vida, ¿no? Al final, Absalón, que es su otro hermano, hermana de la hermana que él viola, ¿sí? Termina matándolo en venganza. ¿Hasta cuánto puede influenciar? ¿Sabes que la Biblia no dice qué le pasó al amigo O la Biblia no menciona si lo castigaron o no, ¿sí o no? Para quienes han leído la Biblia, ¿qué dice? ¿Quién sabe que a lo mejor el otro vivió hasta sus 80 años, imagínate? ¿Sí? A lo mejor el otro se casó, tuvo hijos y al final le pidió perdón a Dios, porque pues eso también es válido. Dios acepta el arrepentimiento de cualquier persona, y a lo mejor él la libró y se vio al cielo, pero su mala influencia, lo que le costó a Amnón, le costó la vida, le costó todo. Y a veces así pasa. A veces los papás advertimos a los hijos, ten cuidado, porque a veces los amigos son más astutos y terminan echándole la culpa a tu hijo, y él pagando las consecuencias de algo que no hizo. Pero también es un descuido de parte de nosotros como padres no checar sus amigos. Y también, joven, aguas, ten cuidado. En una ocasión, creo que conté este testimonio, en la época en la que su servidor era rockero. Íbamos bien tomados ahí por Jojo, me acuerdo, y
de repente uno de mis amigos de mis antiguos amigos que se llamaba, que le decíamos el Ecoloco, nunca supe cuál era su nombre, nada más sé que era el Ecoloco, y iba más tomado que todos nosotros. Y recuerdo que pasó un carro así de esos como de carreras, bajito así, lente, con los vidrios oscuros y todo lo demás, y pasó un carro y nos pasó muy cerca, y el Ecoloco se alteró y empezó a gritarles, oye, fíjate que no sé qué, con groserías y todo, ¿no? Sí. Y el carro se paró, entonces el Ecoloco se para enfrente del carro para que no pueda avanzar y les empieza a insultar, ¿no? Yo recuerdo en esa ocasión que había muchos amigos, éramos como unos 15 los que íbamos ahí, todos rockeros de cabello largo, así, muy malvados, ¿no? Y valientes, ¿sí? Y recuerdo que se bajó el chofer y sacó su pistola y le apuntó al Ecoloco y le dijo algo, no recuerdo exactamente las palabras, pero algo así, cállate o te callo y aquí te quedas. Miren, cuando esa persona se bajó del carro y apuntó con su arma, el líder de nosotros, se supone que había un líder ahí, y los más fuertes que se echan a correr, pero así pues como cucarachas cuando prendes la luz, ¡pum!, que se pelan, ¿no? Me acuerdo que yo estaba atrás del que sacó el arma, o sea, a lo mejor sí quise correr, pero ni podía, pues, ¿sí? Y estaba otra persona que tampoco recuerdo su nombre, nada más me acuerdo de su apodo o su apellido, que era Ibarra. Y me acuerdo que Ibarra y su servidor, pues como vimos que este cuate estaba ya muy alterado por las cosas que le estaba diciendo el otro, nos fuimos sobre el copiloto porque vimos que había un copiloto, ¿no? Este cuate sacó un arma y nos dimos cuenta que tenía otra metida acá ¿no? Entonces nos vamos sobre el copiloto y pues le decimos, oye, ya nos llevamos a nuestro amigo, ya que se calme todo, ¿no? Y el copiloto baja el vidrio de la puerta y saca otra pistola y nos apunta a los otros dos que nos habíamos quedado, ¿no? Por milagro de Dios no pasó nada, logramos convencerlos que ahí moría, nos llevamos al Ecoloco, el Ecoloco todavía gritando ahí como loco, a pesar de, o sea, estaba mal de su cabeza, ¿no? Pero ¿a qué voy? A veces tenemos amistades que fingen ser algo, pero cuando es el problema te dejan ahí. Te dejan ahí, ¿sí? Y a veces nosotros les damos importancia a amistades, tanta importancia a ciertas amistades, cuando sabemos que nos están mal influenciando y cuando sabemos que los que vamos a pagar los platos rotos somos nosotros. Chavos, tengan cuidado, aguas con las amistades que tienen. Y papá, no tomes a la ligera el hecho de que tu hijo tenga amistades. Fíjate qué clase de amistades tiene. Le pueden costar mucho a tu hijo. Ahora, el segundo punto del que te quiero hablar es: conoce a tu hijo en cuanto a su temperamento. ¿Cómo es tu hijo? Y tú, joven, conócete, ¿cómo es tu temperamento? Es una clase de psicología y no voy a enseñar que el temperamento X, Y, Z, pero ¿conoces cómo eres? ¿Y tú lo conoces? ¿Conoces a tu hijo? ¿Has tratado de ver cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas? Por ejemplo, aquellos que tenemos hijos pequeños, no todos los hijos pueden ser educados de la misma manera, porque cada uno de ellos tiene su forma de ser, su carácter que se va formando en ellos. Pero tú lo conoces, ¿te has puesto a analizar cómo en realidad es él, qué cosas sí funcionan y qué cosas no? A lo mejor tienes un hijo que siempre lo corriges jalándole la oreja o no sé, o sea, metiéndole sus varazos, pero a lo mejor es un hijo que tiene otra forma en la que puede aprender más. A lo mejor tu hijo tiene ciertas cualidades y ciertas debilidades y tienes que trabajar en alguna de ellas, pero como no lo conoces al 100%, a lo mejor estás aplicando algo mal en su vida al tratar de enseñarle. Ahora, joven, ¿tú te conoces? Hay en internet un montón de tests como para decir, a ver, y saber cómo eres, y ahí ver, mira, yo hablaba con un joven hace unas semanas y le hacía yo un test, ¿no? Y en el test ahí salía, le digo, y de las cosas que salían es: inicias muchas cosas y no terminas ninguna. ¿Cuántos de esos hay acá?
Un chorro de ideas. Vamos a hacer esto. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Cuántos de ustedes en enero? Dieta, leer la Biblia, se ponen un chorro de metas. ¿Cómo van ahorita? No, pues la Biblia la dejé de leer hace 2 meses. La dieta, ni una semana, porque llegó Reyes y se amoló, ¿no? Y o sea, ¿cuántos de ustedes en su carácter, en su forma de ser, siempre piensan lo peor? O sea, les dan algo, pero al rato me va a pedir algo a cambio, ¿no? Me dijo te quiero, pero ¿por qué me quieres hacer la barba? ¿Qué me vas a pedir? ¿Qué? O sea, ¿cuántos tienen ese carácter y no trabajan en eso? ¿Cuántos son negativos? No, hoy sí vendí bien, pero es una entre tantas, vas a ver que mañana me va a ir mal. O sea, todo es negativo. ¿Y cuántos son muy soñadores, pero nada más sueñan? O sea, no, yo voy a alcanzar esto y le voy a echar ganas y sueñan, pero a la hora que hay que hacer las cosas no se atreven, les da miedo, no dan el primer paso. Conocen a sus hijos en ese aspecto para poder ayudarles, para poder trabajar con ellos. Y ustedes jóvenes se conocen, saben qué cosas les cuestan, están haciendo algo para tratar de superar esa debilidad. ¿Qué hacen? Tenemos que conocernos para poder trabajar en ciertas áreas. Entonces, no estamos peleados con tener conocimiento de las cosas para poder hacerlas. Mire, la Biblia nos menciona en Marcos 3:17 a dos de los discípulos de Jesús, y él les pone como sobrenombre Boanerges. ¿Por qué? Según la tradición cristiana, tanto Juan como Jacobo, que son los de los que está hablando aquí la palabra de Dios, ¿sí? Los hijos de Zebedeo, tenían un carácter, ¿cómo creen? Para que les haya puesto Jesús hijos del trueno. Bien apacible, así, calmadito. ¿O cómo creen que era? Son los dos que estaban ahí cuando no los quisieron aceptar en una aldea, y le dijeron a Jesús: ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y queme a estos incircuncisos pecadores que no nos quisieron escuchar? Esos dos son. ¿Sí? ¿Cómo crees que eran? Jesús conocía a sus discípulos. Mira, vamos a otro pasaje, Lucas 22:31, y te voy a leer esta versión porque me gusta, está muy clara. Dice: después Jesús le dijo a Pedro: Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se la ha dado. Y el 32 dice: pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. ¿Conocía a Jesús a sus discípulos? Sí, los conocía. Sabía que Pedro era bien atrabancado. Luego hablaba, pues. Pedro era el de las fiestas que yo traigo las garnachas, ¿no? Y es para 100 personas. Ya cuando hace cuentas dices: no tengo, ¿cómo le hago? Y se esconde. Le hablan, oye, así como están hablando: oye, Pedro, las garnachas. No contesta, ¿no? Y se esconde por allá. Y al otro día llega y un familiar se me puso mal y no tenía yo señal, me fui a la sierra. Inventa un montón por hablador, porque atrabancado, pues luego habla. Jesús conocía a sus discípulos. Y es una lección que Dios nos deja también a los padres. Nosotros debemos de conocer a nuestros hijos. De hecho, sí los conocemos en parte, pero a veces no aplicamos ese conocimiento en la forma de enseñarles. Yo tengo 3 hijos. Y a veces en disciplina por algo que no están haciendo bien, a veces están todo el tiempo peleando. Entonces les digo: ¿saben qué? Ya no voy a investigar quién empezó, quién no. Si los vuelvo a escuchar peleando, a los 3 los voy a disciplinar. Ya no voy a preguntar quién. Y ya se quedan los 3 así, ¿no? Sí.
Y la mayoría de las veces eso es suficiente como para que ellos se pongan de acuerdo y digan, no, mejor ya ahí muere, porque el que haga algo la vamos a pagar los tres, mejor, ¿no? Y ya se tranquilizan. Pero hay veces que de todas maneras les carácter y hacen algo, y entonces ya ve. No siempre disciplino con la vara, o sea, en ese sentido de disciplinar, a veces los disciplino de otra manera. Entonces a veces les digo, ¿saben qué? Por una semana nadie puede ver películas. Nada, ¿no? Pero esa noticia a Jesse y a Ana Ruth, qué bueno, ¿no? Pero para Nadia, a esa le encantan las películas. Entonces disciplinarla a ella, para ella es un golpe, pero para los otros dos, está bien. Le digo, pero aparte de eso, les digo, nadie puede comer dulces. Y ahí es donde brinca el cheche. O sea, no, pero papá, un dulcecito, aunque sea. No, nada, le digo, nada. ¿Sí? ¿Sale? Le digo, y nadie, le digo, puede ir a jugar allá arriba con su sobrina, porque tenemos una sobrinita. Y ahí es donde le pego a Ana Ruth, porque a Ana Ruth a lo que le gusta es convivir con los otros niños, cuidarlos. Nadie, le digo, papá. Y los tres disciplinados. No les puedo aplicar lo mismo a los tres, porque cada uno de ellos es diferente. Y tú como padre, tú los conoces, ¿sí? Entonces cuando disciplinemos, seamos sabios. ¿De qué manera disciplinar? ¿Sí? Entonces, estamos hablando acerca de la importancia de conocernos, ¿sí? De conocer nuestro temperamento, de conocer nuestro carácter, de conocer las cosas que nos gustan o no nos gustan, para disciplinarnos en ese sentido. Joven, ¿cuánto tiempo inviertes en cosas que no te dejan nada? Nada. Por ejemplo, videojuegos. Ahora, yo no estoy prohibiendo los videojuegos. A mí me gustan, pero si me dices cada qué tiempo juego, una vez al año, 2. ¿Sí? Yo no los estoy prohibiendo, pero ¿qué te deja un videojuego? ¿Te diviertes? Está bien, ¿no? No pasa nada. Pero como utilidad para el futuro, ¿qué te deja? Al menos que te vayas a dedicar a hacer videojuegos, o que vivas de los videojuegos, porque hay gente que creo que vive de eso, ¿no? Pero si no, ¿qué te deja? No te deja nada. No te deja ningún provecho. Ver tus novelas, ¿qué te deja de provecho? Aparte de que está mal, porque dices, pura tontería, vine ahí. Pero, ¿qué te deja? Ver una serie. A mí me gustan las series. Pero ¿qué te deja de provecho? No estoy prohibiéndolas, no estoy diciendo que esté mal, que sea pecado, no estoy diciendo nada de eso. Pero lo que te estoy diciendo es, ¿qué te deja eso? No te deja nada. Entonces, si le das mucho tiempo a eso, o si le inviertes tiempo todos los días, estás perdiendo tiempo todos los días, porque no te deja nada. ¿Sí? ¿Qué cosas, qué actividades hace tu hijo que sí le están produciendo algo, y qué cosas los conoces lo suficiente como para saber que no les están produciendo nada y todavía se los permites hacer? Si tu hijo vive bajo tu techo, tú eres la autoridad. Y tú puedes decirle, ¿sabes qué? Dejas de hacer eso y te pones a hacer esto. Y se acabó. Órale, hacer lo que tienes que hacer. ¿Sí? Ahora, joven, ¿cuánto tú te conoces como para saber en qué estás invirtiendo tu tiempo e invertirlo en cosas? Miren, yo les decía algo a los pibes. Prediqué con ellos hace como 4 semanas. Y yo les decía, y ustedes que están más grandes me van a dar la razón. Yo les decía que en el tiempo de mis padres, estoy hablando de una persona de 70, 80 años, en ese tiempo acabar un bachillerato o una carrera técnica era suficiente para tener un buen puesto, ¿sí o no? Pocos alcanzaban a terminar un bachillerato, hablando de una preparatoria, o tener una carrera técnica, no una carrera profesional, pero una carrera técnica. Y eso era suficiente para tener un buen puesto, ¿sí o no? En mi época, eso ya no sucedió, ¿sí? Tener una maestría sí te aseguraba algo, ¿sí? Hoy en día, para los pibes, les digo que van a estudiar, ya muchos tienen una maestría, un doctorado, ¿sí? Entonces, la competencia hoy es más fuerte, porque todo está al alcance de conocimiento, ¿sí? La otra vez nos decía el pastor y nos decía también Teto, Ernesto, acerca de cómo a veces nos dan una medicina y qué es lo que hacemos. Entramos al internet a ver, ¿no? Y ahí viene que a uno lo mató y al otro ya no te la quieres tomar.
Porque ya te volviste experto nada más porque leíste en internet. Ya todo el mundo opina de todo. Ya todo el mundo sabe de todo. Sí. Pero en ese mundo tan competitivo, porque tenemos la información al alcance de la mano, entonces en ese sentido nosotros tenemos que entender que nuestros hijos se tienen que preparar más. En la época de mis padres, saber inglés era algo así como que, ¿no? En mi época era algo necesario. Hoy ya es algo que o lo sabes o pues, ¿o no? ¿Sí o no? ¿O estoy exagerando? Ya es algo necesario, ¿no? O sea, yo me pregunto, o sea, ¿cómo le hace, por ejemplo, una persona ahí en Cancún, de los que viven ahí, para saberse 4 o 5 idiomas? Porque la necesidad los obliga, ¿no? Para vender, para atender a alguien, para dar la calidad, se tienen que aprender. Y es gente que a lo mejor no tiene una carrera, pero sabe 5 idiomas, 4 idiomas, 3 idiomas. Yo conozco una persona que estudió idiomas en el centro de idiomas, la carrera. Y se fue a viajar a Quintana Roo, ahí a Ciudad del Carmen, si no mal recuerdo. Y me recuerdo que cuando regresó me dice, yo estoy asombrada, dice. Yo me sé 3 idiomas, dice. Porque estudié la carrera, dice, y me los enseñaron. Dice, creo que chino a un no sé cuánto %, bien inglés y bien francés. Dice, pero yo llegué, dice, con una mesera y me habló hasta en alemán, dice. Alemán, italiano, chino. Dice, y no tiene ni un estudio, dice. Le digo, pero es que hay una diferencia entre cuando tú te preparas para algo o cuando ya tienes la necesidad frente a ti y dices, no hay de otra. No hay de otra. O sea, si quiero ganar más, si quiero llevar dinero a la casa, pues tengo que aprender. Dice, yo me quedé así como que, ¿cómo le hizo, no? Le digo, pues, ya ves. Entonces, estamos hablando acerca de de la importancia de conocernos, ¿no? Y en este segundo punto, de conocer nuestro temperamento, conocer nuestro carácter y cómo Jesús conocía a sus discípulos y aplicaba la disciplina o aplicaba la enseñanza para cada uno de ellos. Y de lo importante que es como padres conocer a nuestros hijos para saber cómo disciplinarlos, cómo ayudarles, cómo enseñarles. Y de ti como joven, de conocerte. Para que entiendas que cuando papá te está diciendo algo, te está pidiendo algo, no lo está pidiendo nada más porque sí, sino que tiene un propósito, te quiere enseñar, quiere que te vaya bien, ¿no? Y el tercer punto que vemos es, conoce tu relación con Dios. Y con este termino. Es importante para un padre que sepa cómo es la relación que tiene su hijo con Dios. No te conformes con traerlo aquí a la iglesia y pensar que en automático él ya está recibiendo algo. Establece la educación en casa para que tu hijo reciba. No le hace que sea un grandote. ¿Cuántos años tienes tú, Abisai? ¿22? No le hace que sea alguien de 22 años. Si vive bajo tu casa, disciplina. Disciplina. Y tu hijo, joven, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Qué tanto la conoces? ¿Qué tanto conoces a Dios? Ya así en lo personal, porque el principal beneficiado vas a ser tú. Puedes engañar a tus padres, puedes engañar a tus líderes, puedes engañar a quien sea, sí, y vivir así un cristianismo con una cara aquí y otra cara allá afuera. ¿Qué tanto es tu relación con Dios? Porque el principal beneficiado vas a ser tú. Porque si eres un joven que lee su Biblia, que ora, que pone en manos de Dios todo lo que hace, vas a ser un joven que va a prosperar, que le va a ir bien. Un joven que lo que tenga no va a estar temeroso de que se lo vayan a quitar, porque fue Dios el que se lo dio y es Dios quien se lo va a mantener, ¿no? Entonces, esas cosas son las que tenemos que conocer. Entonces, yo te dejo esa reflexión. Conozcámonos, conozcamos a nuestros hijos y vivamos bajo esa disciplina de conocernos para ser mejores hijos de Dios. El Centro Familia Feliz de México AC agradece tu atención. Para más información, visítanos en nuestro portal www.familiafeliz.com.mx.